En este video vamos a explicar, a veces los karmas se reflejan en el cuerpo. A veces hay símbolos auspiciosos e inauspiciosos, pero existe también una diferencia. A veces existen signos que son muy auspiciosos, marcas o características físicas que indican influencias auspiciosas, pero cuando el karma se manifiesta para aplastar a la persona, no sirven de nada. Nosotros sabemos que el señor Ramachandra, tuvo que hacer muchos ritos, tuvo que cantar mantras. Tanto su hermano, el señor Lakshman, tuvieron que hacer ritos, rituales, etcétera, etcétera, mantras, yagyas, pero aún así todos ellos tuvieron que sufrir. Incluso sabemos que las manos del señor Ramachandra, son muy famosas. Sus brazos, se dice que sus brazos eran muy largos, pasaban sus rodillas. Es un síntoma, es una característica física auspiciosa. Se dice, ¿no? Si uno se para y las manos pasan las rodillas, son seres divinos, son seres superiores. Siempre las manos son más, los brazos son largos. El señor Ramachandra tenía todas las marcas auspiciosas en sus pies, símbolos, caracolas, tenía sombrillas, flores de loto, flechas, chakras. Todos estos símbolos estaban presentes en sus pies, que son considerados auspiciosos. Pero ¿qué es lo que nos está tratando de decir Júpiter? Brihaspati, ¿qué es lo que nos está enseñando? Aunque todos estos signos estuvieron presentes en el cuerpo del señor Ramachandra, el karma que tuvo el señor Ramachandra lo tuvo que pagar. Igual, ¿no? El señor Ramachandra tuvo un tipo de karma que tuvo que pagar, a pesar de que haya tenido estos símbolos sagrados en su cuerpo. Existe un libro muy interesante que recomiendo a aquellos que quieran profundizar más sobre los Takalika Lakshanas, los presagios a través de las marcas del cuerpo. El Narada Purana. En el Narada Purana se explica la ciencia de los Lakshanas, las marcas del cuerpo. Pero lo que se tiene que comprender aquí es esto, es lo siguiente: lo que es karma es karma. El señor Ramachandra tuvo todos los símbolos auspiciosos en su cuerpo, pero aún así tuvo que sufrir mucho. Raptaron a su esposa, ¿no? Se la llevaron y entró en un conflicto, en una guerra. Tuvo que sufrir tanto, fue desterrado en el bosque, no murió su padre que tanto amaba, no pudo tener el trono. Eso fue su karma. Todo, si uno analiza, así fue un karma terrible, un destino terrible. Tuvo que sufrir mucho. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Qué es lo que nos quiere decir Brihaspati, Júpiter? A veces una persona puede tener una buena apariencia, puede tener un destino terrible. Y otra persona
puede ser fea, pero puede tener un buen destino. Puede ser deforme, pero puede tener un buen destino. Entonces, la apariencia física y el destino están separados. Esto es lo que tenemos que comprender. El conjunto del karma es lo que está manifestado, ¿no? Aquí vemos, ya sea puede afectar la apariencia o no la afecta, pero a veces sucede así. Uno puede seguir con esa apariencia negativa y puede tener un buen karma o mal karma. Aquí la apariencia no tiene nada que ver. Y esto es lo que nos está enseñando. Podríamos decir que es la sabiduría de Brihaspati. Nos está enseñando a conocer de que la apariencia física, estos símbolos auspiciosos que uno tiene en el cuerpo, etcétera, etcétera, son separados del destino. No tienen nada que ver. Son completamente separados. Entonces, en la Bhagavad Gita se explican 5 factores. Recomiendo leer la Bhagavad Gita. Todo astrólogo védico debe leer la Bhagavad Gita al menos 7 veces, porque ahí uno puede comprender muy bien el mecanismo del karma, el mecanismo de las leyes de la naturaleza, las gunas, para poder comprender bien, ¿no?, la astrología. Se dice que en la Bhagavad Gita se explican 5 factores. La naturaleza espiritual, qué cosa es el mundo espiritual, dónde está, cómo funciona, qué cosa es la naturaleza material, cómo funciona. Por ejemplo, todo lo que es la ley del karma funciona dentro de la naturaleza material. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios, la persona suprema? ¿Qué hace? ¿Dónde está? Si es impersonal o es personal. ¿Cómo son sus energías? Todo. ¿Qué cosa es el tiempo y qué cosa es el karma? Todo esto se estudia en la Bhagavad Gita. Se dice que es la Biblia, es como si fuera la Biblia de la India. Es un nivel de conocimientos muy maduro, muy maduro. Entonces, se dice que todos son eternos. La naturaleza espiritual, la naturaleza material, Dios, la persona suprema y el tiempo, todos son eternos. Lo único que no es eterno, lo único que es temporal es el karma, que se transforma. La causa y el efecto se transforman dentro del factor tiempo. Y a veces este factor tiempo puede ser inmediato y a veces no. Ese es el principio. Esto lo tenemos que conocer. Se dice que en las escrituras se explica, ¿no?, cuando se produce el proceso de la creación, etcétera, etcétera. Se dice, de este modo se establecen los 3 principios primarios de control o las gunas. Sattva guna, bondad, manutención, controlado por Vishnu. Rajaguna, pasión, creación, controlado por Brahma. Y Tamaguna, ignorancia, destrucción, controlado por el señor Shiva. De Brahma, se explica, ¿no?, de Brahma nacen los diversos semidioses, controladores de los elementos materiales. El Señor Supremo se expande en grajas o planetas para otorgar el resultado de sus propios karmas a las entidades vivientes. Aquí está bien claro. El Señor Supremo se expande en planetas para otorgar el resultado de sus propios karmas a las entidades vivientes por medio de kala, tiempo, y karma, causa y efecto. Entonces, cuando miramos al cielo, vemos las estrellas. O sea, Dios no es que ha creado las estrellas para que nosotros en la noche
tengamos un bonito paisaje, una bonita visión, no. Dios ha creado las estrellas y los planetas para otorgarnos el resultado de nuestros propios karmas. Para eso existen los planetas. Hay un mecanismo ahí. Entonces, todos nosotros, debido a este principio, estamos atados a nuestros lazos. Tenemos nuestros lazos o sogas debido al karma. Si volvemos a nacer, es por causa de nuestro karma. Que a veces nuestro karma, este karma no puede ser eliminado, lo cual, este karma que se acumula es llamado dridda. Dridda significa karma fijo, que puede enraizarse en el cuerpo, puede enraizarse en la mente, puede enraizarse en el alma. Y a veces uno no podrá liberarse de ciertas cosas, de ciertos deseos, si se enraiza en el alma. A veces uno los deseos los tiene ahí durante vidas. Por eso es muy importante conocer las divisiones del karma. Existen 3 tipos de karma: akarma, karma y vikarma. Y existe, más allá de estos parámetros, akarma, karma y vikarma, existe una dimensión que es llamada la trascendencia. La trascendencia es decir, que está más allá del karma, más allá del mundo material. En el mundo material se tiene que activar el akarma, karma y vikarma. En cambio, más allá del mundo material significa que uno nace y muere. Nace y muere, nace y muere, nace y muere. Eso significa mundo material. El nacimiento, el nacimiento repetitivo, ¿no? O la muerte repetitiva. Eso significa mundo material. En cambio, lo que está más allá del mundo material, donde no existe el nacimiento y la muerte repetitivos, se llama mundo espiritual. Eso se conoce como el mundo trascendental, el mundo espiritual. Suddha Sattva, donde ahí está Dios. Es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Entonces vamos a clasificar. ¿Qué cosa es el akarma? Se dice que el akarma es aquel que alcanza un estado de completa conciencia de Dios. No tiene ningún deber para realizar. Su karma permanece. Esta persona ve al karma como akarma y el akarma como karma. Este estado de akarma permite regresar al mundo espiritual. Es posible que cuando el karma es ejecutado con un total desapego, moralmente con ningún tipo de deseos por los resultados o los frutos de la acción, en un estado de desarrollo de yoga, lo lleva a uno a la liberación. En pocas palabras, akarma significa que uno hace acciones que no producen reacciones. Porque el karma es, uno hace una acción, experimenta la reacción. Eso es karma. Uno hace una acción, obtiene el resultado. En cambio, akarma es aquello que uno hace una acción, pero la reacción no la recibe. Uno no experimenta la reacción. ¿Y cuáles son esas acciones? Esas acciones son
aquellas acciones que están relacionadas con la trascendencia. Uno hace actividades akármicas cuando todo lo que uno hace lo ofrece a Dios. Si todas nuestras acciones son ofrecidas a Dios, todas nuestras acciones son como Dios está en la trascendencia. Yo ofrezco, voy a comer algo, lo ofrezco a Dios. Hago una actividad, lo ofrezco a Dios. Todo lo ofrezco a Dios. Automáticamente esas acciones ya no producen resultado. Esas acciones se llaman akármicas. Claro, uno primero tiene que situarse en sattva guna, virtud total, tener plenos conocimientos, virtud total, y una vez que ya está situado en la virtud en sattva guna total, uno ya puede dar el siguiente paso a Suddha Sattva. Suddha Sattva significa Prema Bhakti, tiene que desarrollar la persona amor puro a Dios. Una vez que la persona experimenta amor puro por Dios, Prema Bhakti es un término que solo es asignado a Dios. Prema, ¿no? Amor absoluto a Dios. O sea, uno solo las 24 horas, sobre las 24 horas, uno piensa en Dios, solo servir a Dios, solo como, ¿no? Piensa en Dios, piensa en sus pasatiempos, piensa en Dios, todo es Dios. Prema Bhakti, uno completamente tiene amor puro a Dios. Si uno está en ese nivel, ya no hace karma. Su karma precedente o previo puede seguir manifestándosele. Se le puede seguir manifestando, pero el problema es que ya no está generando karma, ya no genera karma. O sea, es como decir un ventilador, ¿no? Uno tiene un ventilador, está dando vueltas, pero una vez que desconecta el ventilador de la electricidad, el ventilador sigue dando vueltas, pero poco a poco se va parando, la fuerza va disminuyendo hasta que se detiene completamente. Del mismo modo, si uno hace actividades akármicas, si uno se vuelve una persona completamente entregada a Dios, desarrolla Prema Bhakti, aquí hay un proceso, acá hay algo científico también. No es fácil desarrollar amor puro a Dios, pero si uno logra desarrollar amor puro a Dios, uno automáticamente ya no genera karma porque está haciendo actividades trascendentales. Está aquí en el plano terrestre, pero está haciendo actividades trascendentales porque todo lo conecta con Dios. Dios está en un nivel trascendental. Al conectarse con Dios, es como si se desconectara del mundo material. Su karma se sigue manifestando hasta que se va acabando, ya no genera karma, se sigue acabando hasta que se detiene completamente. Después de la muerte se va al mundo espiritual, se liberó. Eso es akarma. Entonces aquí dice, ¿no? Es posible que cuando el karma es ejecutado, o sea, sigue haciendo acciones. Esta persona sigue haciendo acciones, pero lo hace con un total desapego. Desapego, no se apega al resultado. No es que desea esas acciones. Todo lo ofrece a Dios. Todo lo que hace lo ofrece. No se apega al resultado. No tiene deseos. Sus deseos son como satisfacer a Dios. Esos son sus únicos deseos. No tiene deseos. No tiene deseos propios. Su único deseo es cómo servir a Dios. No espera el fruto de la acción. O sea, uno, es como decir, ¿no? Yo trabajo 15 días y después de 15 días me tienes que pagar. Uno mientras trabaja está pensando en el fruto. En la quincena debo cobrar,
me tienen que pagar. Uno está pensando en el fruto. En cambio, una persona que está en un nivel de akarma está que hace, sirve, hace acciones espirituales, sirve, no piensa en el resultado. Para esa persona, estar ya sea en el cielo o en el infierno es igual. Lo único que quiere es servir a Dios. No le interesa si está en el cielo, si está en el infierno, si está sufriendo, no le interesa. O sea, ha desarrollado un estado de yoga. Yoga significa un vínculo con Dios tan potente, tan fuerte, que lo lleva a la liberación. O sea, es normal. Se dice que al momento de la muerte, si uno piensa en Dios, uno piensa en Krishna, automáticamente uno se va a su morada. Eso lo dice en la Bhagavad Gita, Krishna mismo lo dice. Si al momento de la muerte uno piensa en mí, sin duda alcanza mi naturaleza. Ese es el principio. Pero para tener un pensamiento último al momento de la muerte, uno podría decir, es fácil, al momento de morir pienso en Dios y me libero. No. Todas las acciones que uno hace se acumulan, y esas acciones van a generar una presión última al momento de la muerte y van a generar un pensamiento último al momento de la muerte. Y ese pensamiento último es el que va a decidir el destino del alma. Si a lo largo de la vida he hecho actividades akármicas, actividades que no generan karma, ya sé cuáles son las actividades akármicas, todas las actividades que están relacionadas con Dios, todo lo ofrezco a Dios. Incluso para comer, para dormir, todo lo ofrezco a Dios. Entonces es normal que al momento de la muerte va a pensar en Dios, se libera. Muy pocas personas se encuentran en este nivel, pero eso se llama akarma, acciones que no producen reacción. Y usualmente en las cartas astrales, los planetas, el Sol, la Luna y Júpiter son fuertes. Y aquí vemos que el planeta Júpiter es el único planeta que te lleva, ¿no?, estos tres planetas, el Sol, la Luna y Júpiter, son los que te sitúan en Sattva Guna. Pero para situarse uno a través del Suddha Sattva Prema Bhakti es a través de Júpiter. Y Júpiter es a través de el maestro espiritual. El maestro espiritual es a uno que lo conecta. Júpiter indica Guru Shastra Sadhu. Júpiter significa Guru Shastra Sadhu. Guru Shastra Sadhu, que es el planeta Júpiter. El que indica el Guru, debes tener tu maestro espiritual. Shastra, debe leer las escrituras. Sadhu, debe seguir el ejemplo de las grandes almas. Lo único. Si uno, ¿no?, entrega su vida a su maestro espiritual, auténtico, fidedigno, un maestro espiritual auténtico, fidedigno, existen. Eso de que dicen, no, tú eres tu propio maestro, yo soy mi propio maestro, no, eso es una gran mentira. Aquí estamos diciendo todo lo que dice Parashara Muni. Parashara Muni enseña esto, el maestro espiritual. Uno tiene que tener un maestro espiritual vivo, viviente, que te guía, auténtico. Lo guía uno al sendero espiritual, porque ellos han visto la verdad. Se dice, la única forma, los maestros, uno debe entregarse a un maestro y rendirle servicio, porque esos maestros son los que han visto la verdad. Y se hace más fácil el camino detrás de Júpiter. Guru, Shastra, a través de las escrituras, Sadhu, a través del ejemplo de las almas, ¿no?, de los grandes sabios, de las grandes almas. Uno tiene que leer las historias de estas grandes almas del pasado. Uno lee esas historias y trata de seguir esos ejemplos. Uno se purifica. Lugares donde estas grandes almas uno debe ir,
donde estas grandes almas han estado ahí presentes sobre la tierra. Esos lugares se vuelven lugares de peregrinaje, lugares sagrados, lugares santos. Los 6 Goswamis, por ejemplo, si uno va a Brindavan, uno ve ahí, ¿no? Los samadhis de los 6 Goswamis, uno entra en un estado de éxtasis espiritual. ¿Cómo es posible que esas grandes almas hayan entregado su vida, ¿no? Hayan desarrollado amor puro por Dios? Eso es akarma. Después tenemos karma. Es aquí donde vamos a profundizar. La mayoría de nosotros nos encontramos en este nivel. Dentro de karma, mayormente se relacionan con Venus y Mercurio. Son acciones que producen reacciones. Yo hago una acción, automáticamente produce una reacción. Y dentro del karma tenemos divisiones. Dentro del karma tenemos el Sanchita Karma, que es todo el karma acumulado de las diferentes vidas. Prarabdha Karma es la porción, es solo una porción de karma que se acumula en la presente vida. Kriyan Karma es el karma que hacemos en la presente vida, es el libre albedrío, el Kriyan Karma. Y el Agami Karma es el karma que se contempla, ¿no? Es el karma que se puede manifestar en vidas futuras si esta no es la última vida. Entonces, el Kriyan Karma es muy importante, porque el Kriyan Karma, a veces el Kriyan Karma y el Agami Karma es lo mismo, prácticamente es lo mismo, pero el Kriyan Karma es el que nos hace situarnos, ya sea en el nivel de akarma o en el nivel de vikarma. Las actividades akármicas lo llevan a uno a liberarse. En cambio, las actividades bikármicas lo llevan a uno a enredarse más en el sufrimiento. Se dice que las actividades bikármicas son actividades prohibidas, actividades o acciones que no se deben hacer, porque si uno las hace, se degrada completamente. Lo lleva a uno a castigos divinos, sufrimientos terribles en el ciclo de nacimientos y muertes. Lo llevan a uno a tener sufrimientos interminables. O sea, son acciones inhumanas. O sea, uno no debe hacer ese tipo de acciones. Esas acciones están prohibidas. A veces hay personas que hacen acciones inhumanas. Imaginen una acción inhumana: mato a mis padres, quiero la herencia y mato a mi papá, mato a mi mamá, mato a mis padres. Eso es un acto inhumano. Eso no se debe hacer. Eso es prohibido, ¿no? Hay que saber discernir. Un karma familiar, o sea, creo tanto sufrimiento a mi familia, mato a mi familia, sobre todo la muerte, ¿no? Muertes, engaños. Es un karma familiar, un karma antisocial. Es decir, imagínense que pongo una bomba y mato 50 personas. O sea, me vuelvo un antisocial, un terrorista, un antisocial completamente. Son acciones prohibidas que no se deben hacer. Y a veces, cuando estos planetas maléficos, Marte, Saturno, Rahu, Ketu, a veces lo obligan a uno a hacer estas acciones prohibidas. A veces acciones prohibidas que aparentemente están encubiertas por la ilusión, por Maya. Detrás de todo esto todavía hay otra energía llamada Maya, ilusión. Por ejemplo, matar animales. Es una acción prohibida, pero parece normal matar animales. Hacer abortos. ¿Cuántas mujeres? Ahora
En algunos países el aborto está autorizado. Sí, yo soy dueña de mi cuerpo, yo puedo hacer lo que quiero. Ok, parece normal, pero son acciones prohibidas. No se deben hacer. Crean mucho sufrimiento si uno los hace. Uno se enreda más en el karma negativo. Entonces, vamos a desarrollar el karma. Es donde vamos a profundizar más sobre la parte del karma. Lo que es a karma es la vida espiritual. Si uno quiere encontrarse en ese nivel o quiere desarrollar ese nivel, tiene que entregarse a Dios, tiene que hacer vida espiritual, tiene que hacer un sadhana espiritual, un sadhana. Tiene que seguir las escrituras, tiene que guiarse. Hay personas que están en ese camino. Uno no lo puede hacer solo. Uno solo no lo puede hacer. No es, no, yo hago a karma dentro de mi casa. No, es imposible, no se puede hacer eso. No. Uno tiene que buscar el ambiente específico, frecuentar personas que están haciendo esas mismas actividades y en grupo, ¿no? Uno tiene que hacer actividades akármicas. Ya si uno se encuentra en un nivel, ¿no?, avanzado, puede hacer estas actividades akármicas. Tiene que aprender a ofrecer todo a Dios. Ese es lo único, aprender a ofrecer todo a Dios. En este caso, ofrecer a Krishna. Tiene que aprender a ofrecer todo a Krishna. Todo lo que haga lo tiene que ofrecer. Vikarma son las actividades prohibidas. Si uno solo hace esas actividades, uno está generándose un buen kriyam karma, y en caso que no se libere, genera un buen kriyam karma, un buen karma en la próxima vida. En caso que no se libere, o sea, son las actividades espirituales, no son esfuerzos en vano, son esfuerzos meritorios, crean méritos. Cuando uno se encuentra en Rajaguna, en la energía de Venus y Mercurio, se crean diferentes divisiones. Vamos a explicar aquí. Todas las actividades dependen del guna de la mente. Todas estas actividades dependen mucho, ¿no?, de qué es lo que tenemos en la cabeza. Ya habíamos visto, si una persona está en Suddha Sattva significa que es una persona que está completamente absorta en Dios, absorta en sus pasatiempos, solo respira sus nombres de Dios, solo piensa en cómo servir a Dios, completamente absorta, desapegada del mundo material. Analicemos la vida de los santos. Renuncian al mundo, se dedican completamente a Dios toda la vida. Ese es el nivel de Dios. Uno, para entrar en contacto con Dios, tiene que entrar en el nivel de Dios. Entonces, si uno quiere entrar en este nivel, Suddha Sattva, tiene que, ¿no?, desarrollar el Bhakti Yoga, el Prema Bhakti. Cuando uno se encuentra en Sattva Guna, la persona ya comienza a hacer actividades akármicas. Actividades akármicas significa que la persona ya no comete pecados, ya no hace pecados, porque la persona tiene conocimientos. Ya sabe, respeta las leyes, respeta el tiempo, se mantiene dentro del Dharma. O sea, mantenerse dentro del Dharma, hay leyes que uno tiene que respetar, esas leyes universales, ¿no? El Dharma se mantiene dentro del Dharma y respeta esas leyes dentro del Dharma. Entonces ahí la persona lo hace todo equilibrado. Pero algunas personas solo se sitúan, el principio es, uno debe ir a nivel de Sattva Guna
y al mismo tiempo dar el siguiente paso, desarrollar, ¿no?, amor puro por Dios. Pero hay algunas personas que solo se sitúan en Sattva Guna y ya no dan el siguiente paso. Se pone este ejemplo, es como decir, uno si quiere viajar a otro país lejos, tiene que ir por fuerza al aeropuerto, tiene que ir al aeropuerto y una vez que llega al aeropuerto, tome el avión y con el avión llega a otro país más lejos. Ok, del mismo modo, pero imaginemos si una persona tiene que ir a otro país, supongamos uno de Sudamérica quiere irse a Europa, se va al aeropuerto, no toma el avión y solo da vueltas en el aeropuerto, solo da vueltas y da vueltas en el aeropuerto y no toma el avión. ¿Eso qué significa? Que no llega al destino. O sea, el aeropuerto es necesario para viajar a lugares distantes. El aeropuerto es necesario. Uno no puede tomar el avión en otra parte, solo en el aeropuerto. A través del aeropuerto puede hacer el gran paso para viajar a otro país más lejos. Del mismo modo, si uno quiere ir al mundo espiritual, tiene que situarse en Sattva Guna. No tiene que cometer pecados, no tiene que hacer actividades akármicas, no tiene que hacer actividades que producen reacción. Una vez que se sitúa en ese plano, ya puede dar el siguiente paso, desarrolla amor puro por Dios y se mantiene en ese nivel y después del momento de la muerte se va al mundo espiritual. Así funciona. Pero si está en Sattva Guna, solo se vuelve profesor de yoga, solo se vuelve vegetariano, ¿no?, profesor de yoga, ¿no?, solo practica Ayurveda, ¿no?, de vez en cuando medita, está en Sattva Guna, pero no ha dado el paso, no ha desarrollado amor por Dios. Puede practicar yoga, puede hacer lo que quiera, pero está en Sattva Guna, ya no comete pecados, tiene conocimientos, se gratifica con los conocimientos y se mantiene en ese nivel. Es como si hubiera ido al aeropuerto, está dando vueltas en el aeropuerto y no ha tomado el avión. No, uno tiene que situarse en Sattva Guna para poder desarrollar Suddha Sattva, para poder desarrollar amor puro por Dios. Uno no puede desarrollar amor puro por Dios si está en Raja Guna, o si está en Tama Guna, o si fa actividades vikármicas. No. Primero se tiene que situar en Suddha Sattva. Debe purificarse. Una vez que se purifica, debe hacer actividades que no producen reacción. Una vez que está en ese nivel, ya puede desarrollar amor puro por Dios. Tiene que dar el paso, no quedarse en ese nivel de solo quedarse como profesor de yoga o solo haciendo meditación debajo de un árbol por un periodo de tiempo y no desarrolla amor por Dios. No, hay muchos que hacen esto. Ok, al menos en la próxima, no se liberan, en la próxima vida nacerán en una buena familia, nacerán con buen karma, hasta que se den cuenta que este mundo material no es para nosotros. Este mundo material simplemente es una cárcel, uno tiene que salir y regresar al mundo espiritual. Una vez que uno regresa al mundo espiritual, ya uno se encuentra en su verdadera posición constitucional. ¿Cuál es la verdadera posición constitucional del alma? Ser un eterno sirviente del Señor. Esa es la posición constitucional del alma. Y uno estando en esa posición obtiene bienaventuranza, un placer trascendental. Hay algunos que buscan el impersonalismo, pero igual, de nuevo están ahí en el impersonalismo y de nuevo caen. Es como si uno estuviera en una habitación durante 20 años solo encerrado. Uno, imagínense ustedes, en una habitación encerrado 20 años, uno se aloca. El placer se manifiesta con el contacto con otras almas. Del mismo modo, en el mundo espiritual, ahí está el Señor y uno obtiene placer en relacionarse con el Señor, con Dios,
en el Prema Bhakti, en el servicio. Ese es el mundo espiritual. Eso se escribe en los Vedas, en las escrituras. Los grandes sabios dicen lo mismo. Los grandes maestros dicen lo mismo. Ok, Raja Guna significa que uno está en un nivel de Mercurio y Venus. Mercurio y Venus, por ejemplo, a Karma, Luna, Seva. Se dice que la Luna representa el servicio, uno tiene que servir, siempre servir, Seva. Sol, uno que tiene que desarrollar Atmanya. Atmanya significa que tiene que conocer la diferencia entre alma y cuerpo, hacer yoga, respiración, alma y cuerpo. Yo no soy el cuerpo, yo no soy ego, yo no soy este cuerpo, soy un alma espiritual, estoy dentro de un cuerpo. El sol da esa visión, Atmanya. Júpiter, ¿no? Uno tiene que entregar su maestro espiritual. Júpiter primero se manifiesta en la forma de conocimientos, ¿no? Conocimientos, uno desarrolla los conocimientos, después uno que asimila los conocimientos, comprende, y una vez que comprende, actúa, y ahí es donde aparece el maestro espiritual que lo guía a uno hacia Dios. En cambio, en el nivel se dice que los pecados solo se cometen si uno está en Raja Guna y en Tama Guna. Ahí solo uno comete pecados. En Raja Guna uno comete pecados porque tiene deseos obsesivos. Y en Tama Guna uno comete pecados porque es ignorante. Ignora muchas cosas. ¿Y cómo funciona, ¿no?, la ley del karma? ¿Cómo funciona? Todos nosotros estamos obligados a hacer acciones. En diferentes momentos podemos hacer actividades en Tama Guna, actividades en Raja Guna, podemos hacer actividades en Sattva Guna, o incluso podemos hacer actividades en Suddha Sattva. Ya sabemos, si uno hace actividades en Suddha Sattva, que son aparentemente parecen acciones, pero son acciones que están ofrecidas al Señor. Esas acciones no producen resultado, ¿no? Entonces se dice que todas las acciones que uno hace son como vibraciones que se generan, y esas vibraciones suben al cielo y son grabadas en los registros akáshicos. ¿Y cuáles son los registros akáshicos? Son los planetas. Son los planetas. En el Srimad Bhagavatam se explica: a veces los seres humanos son tan tontos que no se dan cuenta que de día todas las acciones son registradas en el sol. De noche todas las acciones son registradas por la luna. Son grabadas, registradas por el sol y la luna. Sí, todas las acciones que hagamos, e incluso hay algunos versos donde se explica que ni una hoja de pasto se mueve sin la voluntad del Señor. Todo lo que se mueve dentro de este mundo se mueve bajo la voluntad de Dios. Hay un control detrás de todo. Existe un control. Si uno hace actividades en Tama Guna, ok, son registradas, son grabadas. Uno mata, ¿no? Si uno mata, por decir, mata animales, le gusta ir de cacería, o si uno le gusta escalar montañas, o si uno se vuelve, todo lo que uno hace se registra. Si uno se vuelve un marcialista, luchador de artes marciales, un deportista, o si uno se vuelve un profesor, todo esto son acciones, son actividades en Raja Guna. Si uno está en la ciudad, quiere salir, se va de compras, son acciones que uno hace. Si uno tiene un encuentro amoroso,
todo se graba, todo es grabado. Si uno hace yoga, incluso el Suda Sattva, las acciones en Suda Sattva se graban, todas son grabadas. Todas estas acciones son grabadas. Solo que las acciones en Raja Guna, Tama Guna y Sattva Guna producen reacción. Dentro de Sattva Guna hay algunas que producen reacción. Si Suda Sattva, las actividades Sattva Guna suben un escalón más a Suda Sattva, esas son actividades que ya no producen reacción. Las actividades, por ejemplo, si yo me vuelvo un profesor de yoga, estoy en Suda Sattva, no, en Sattva Guna. Me vuelvo profesor de yoga, estoy en Sattva Guna, voy a experimentar el resultado. Se vuelve una acción kármica positiva, porque experimento el resultado. En cambio, las actividades Suda Sattva no, esas son prácticamente actividades trascendentales. Entonces, en la parte de Sattva Guna hay una parte que se genera a karma y hay una parte que se genera karma en Sattva Guna. Ahí tenemos dos opciones. Entonces aquí vemos todos los actos individuales, ya sean mentales, físicos, sociales, son grabados o registrados en el Akash Tattva, el éter, lo llaman los registros akáshicos de los planetas. Entonces, es más o menos así, para poder tener una idea. Ahí podemos ver, acá está el niño, acá está la tierra, y dentro de la tierra acá está Kurma Chakra, ¿no? Vemos, estamos encima de la tierra, Kurma Chakra, Kurma, y los planetas están ahí. Cada acción, por ejemplo, si yo hago actividades de Júpiter, actividades religiosas, piadosas, ¿no? Actividades religiosas, piadosas, conocimientos, actividades superiores, ¿no? Suben estas acciones Júpiter, el planeta Júpiter lo graba y después manda el resultado, acción y reacción. Pero aquí vemos que hay una flecha. Esta flecha es el único planeta, se podría decir que Júpiter es la puerta entre el mundo material y el mundo espiritual. La única puerta es Júpiter, que nos puede abrir entre el mundo material y el mundo espiritual. Por eso aquí está la flecha. Aquí está la flecha. Si uno hace actividades de Júpiter, Júpiter graba esas actividades, y si uno, para hacer actividades de Júpiter son actividades akármicas o Sattva Guna, sáttvicas, pero este Júpiter es el que nos puede abrir la puerta hacia la trascendencia, hacia el mundo espiritual. Por eso está la flecha ahí. Si hago actividades de Venus, actividades amorosas, artísticas, Venus es el que registra, graba. Si yo hago actividades intelectuales, comerciales, profesionales, Mercurio graba esas actividades y devuelve. Si hago buenas acciones o malas acciones, si hago karma de Venus, buenas acciones o malas acciones, Venus lo graba igual, ¿no? Venus, si hago actividades lunares, tengo muchos deseos, hago actividades sociales, familiares. La luna, si hago actividades de Saturno, puedo hacer actividades pecaminosas. Saturno, el karma, el dolor. Si yo creo dolor, creo sufrimientos, Saturno es el que graba todas esas actividades que hacemos. Si hago austeridades, penitencias, también Saturno lo graba. Si hago actividades de Rahu, actividades materiales, burdas, actividades extremas, ¿no? Este planeta es el que nos hace reencarnar en este mundo material. Ketu, si hago actividades espirituales, actividades que llevan a la liberación, ¿no?
¿no? Indica el momento de la muerte. Si cometo errores, Ketu es el que graba todas esas actividades. Si hago actividades violentas, pasionales, deportivas, Marte graba esas actividades. Entonces aquí podemos ver, todas las acciones que uno hace son grabadas en los planetas. Son grabadas en los planetas, ya sean acciones buenas o acciones malas. Son grabadas en los planetas. Pensamientos buenos o pensamientos malos son grabados en los planetas. Así funciona. Entonces, se dice que solo el planeta Júpiter es el que nos abre la puerta hacia el mundo espiritual, ¿no? Según las escrituras, el mundo espiritual, Vaikunta, es una dimensión donde no existe. Es una dimensión donde no existe el nacimiento, no existe la muerte. Es el planeta Júpiter que nos abre esa puerta. Se dice que este planeta es el que nos conecta con el mundo espiritual. Se dice que el Señor Supremo, cuando quiere manifestar su misericordia, ¿no? Su misericordia, ¿cómo lo hace? ¿Qué significa misericordia? Misericordia significa algo que uno recibe aunque no se lo merezca. Eso significa misericordia. Que uno recibe algo aunque uno no se lo merezca. Eso es misericordia. Esa palabra, misericordia, viene desde el mundo espiritual. El Señor es tan bueno, ¿no? Tan benevolente. Se dice que es la personificación de la benevolencia, el Señor. Cuando manifiesta su misericordia, desciende desde el mundo espiritual, pasa a los diferentes sistemas planetarios, Satya Loka, Tapa Loka, Jnana Loka, Mahar Loka, pasa Swarga Loka, desciende a través de Bhuva Loka y entra a través de Júpiter y desciende a la Tierra. ¿Y cuál es la manifestación de la misericordia sobre la Tierra? Es a través del Maestro Espiritual. A través del Maestro Espiritual manifiesta el Señor su misericordia. Es a través del Maestro Espiritual. Es el único que nos puede conectar con Dios. Es el único que nos puede conectar con la misericordia de Dios. Hay una línea así que baja, ¿no? Una línea. Uno tiene que, por eso cuando uno comienza a seguir un parámpara de maestro, discípulo, es una línea que viene desde el mundo espiritual hasta nuestros tiempos. Uno tiene que ofrecer, ¿no?, reverencias a toda esa línea de maestros que lo lleva a uno al mundo espiritual. Porque es a través de estos maestros que se manifiesta la misericordia. Y es a través del Guru, Júpiter, por eso Júpiter es llamado Guru, Brihaspati. Por eso cuando uno analiza, más adelante vamos a poner ejemplos de cómo analizar la carta natal a un nivel espiritual.
Por eso es muy importante el planeta Júpiter en la carta natal. Si uno nace con Júpiter afectado en la carta natal, ya podemos tener una idea de que a veces a estas personas se le puede presentar la misericordia, pero no la reciben, la rechazan. O de repente a veces estas personas inician un proceso espiritual, están ahí iniciando un proceso espiritual, se caen, ¿no? Inician, hacen yoga, hacen sadhana, empiezan a controlar los sentidos, empiezan a seguir un maestro y de repente se caen, se vuelven carnívoros, fuman, se degradan, Júpiter afectado. No aprovechan la misericordia. Y Dios siempre manifiesta misericordia. Manifiesta misericordia a través de las escrituras, manifiesta la misericordia a través de los gurús, manifiesta su misericordia a través de los lugares sagrados. O sea, manifiesta su misericordia para que uno no se olvide de Él. Siempre está ahí que manifiesta. Él está en nuestro corazón. Paramatma está ahí dentro de uno. Él conoce nuestros pensamientos, nuestros deseos, y si realmente uno lo busca, Él hace todos los arreglos para encontrarlo, y lo hace a través del planeta Júpiter. Gurú. Por eso se dice, si uno analiza el planeta Júpiter en la carta natal, es ahí donde uno ve dónde se encuentra Dios, dónde se encuentra el maestro espiritual, dónde se encuentra la fortuna. Nosotros solo vemos en un contexto astrológico común, donde está Júpiter, es ahí donde uno tiene suerte, uno tiene fortuna, ahí le va bien. Claro, esa es la misericordia de Dios. Dios en esa zona nos está dando bendiciones porque ahí nos está dando misericordia. Y es de ahí donde uno tiene que agradecer, gracias Dios mío que tengo este karma positivo en esta área de la vida. Uno tiene que agradecer, tiene que ver de dónde viene esa misericordia. A veces uno recibe cosas que no se merece. Ese planeta Júpiter. Entonces, es muy importante esta diapositiva para comprender cómo la misericordia desciende desde el mundo espiritual hasta nosotros, y lo hace a través del planeta Júpiter, a través del Guru, Shastra, Sadhu. El Guru, las escrituras y el ejemplo que uno debe seguir de las grandes almas. Las escrituras reveladas, los Vedas, donde explican cómo es la naturaleza. Lean la Bhagavad Gita, lean los Vedas, el Srimad Bhagavatam. Ahí se manifiesta la misericordia a través del maestro espiritual. Este es un aspecto muy importante. En otra clase vamos a profundizar más esta área, ¿no?, de principios de la astrología espiritual. Ahora estamos viendo el karma. Entonces aquí vemos, mundo material significa, ¿no? Se dice que el mundo material es como una esfera, un coco, una esfera. La Tierra se dice que está en el centro, hay planos superiores y planos inferiores, es dividido en tres. Planos inferiores, talas, acá están los infiernos, tala, vitala, sutala, talatala, rasatala, majatala, patala, son infiernos que con el poco a poco las condiciones van empeorando. Después tenemos hacia la parte, hacia arriba, Buloka, Swargaloka, Maharloka, Jnanaloka, Tapaloka y Satyaloka. Se dice que el planeta superior
de todos es Satyaloka, y aquí habita Brahma, las grandes almas, pero están dentro de la esfera del mundo material. Mundo material significa que están dentro de esta esfera, también se nace y se muere, se nace y se muere. Entonces, se nace y se muere, y la cuestión es salir de este universo esférico. El karma se manifiesta dentro de toda esta esfera. En la tierra hay karma, en el infierno existe el karma, en los planos superiores también, el karma. Hemos visto, ¿no? Brahma es forzado a crear por su karma. Vishnu es forzado a descender 10 veces, ¿no? En 4 millones de años. 4 millones, ¿no? 500.000 años. Vishnu desciende 10 veces. Y él desciende cada 432.000 años. En Satya Yuga desciende 4 veces. En Treta Yuga desciende 3 veces. En Dwapara Yuga desciende 2 veces. Y en Kali Yuga desciende 1 vez. 10 avatares. Vishnu es obligado, y así es el ciclo constante, pasa 4.800.000 años más o menos, y de nuevo 10 veces tiene que descender, pasan de nuevo otros 4 millones, 10 veces tiene que descender, y así por el estilo. Es forzado a hacer esas acciones. Ese sería como su karma. Shiva destruye. En ciertos periodos de tiempo, Brahma muere, todo el universo se funde y todo se destruye, todo se vuelve latente. Ahí podemos ver. Entonces, aquellas almas que logren liberarse, salir de este ciclo de nacimientos y muertes repetidos, es a través, y hemos visto, a través de esa puerta de Júpiter, que es a través de la misericordia del Señor, que es a través del Guru, el maestro espiritual, Prema Bhakti, el amor puro por Dios es lo único que lo saca a uno, no hay otra forma. Si ustedes analizan las vidas de todos los grandes santos, todos han tenido mucha devoción a Dios. Todos, devoción a Dios. Han renunciado a todo completamente y solo se han dedicado a servir a Dios. Ese es el humor. Ese es el proceso. No hay otra forma para salir de este mundo material. Si uno no hace eso, entonces uno nace, según nuestro karma, nace en la tierra, en un otro periodo uno va al infierno, después sube a la tierra, en otro periodo nace en los planetas superiores, después baja de nuevo a la tierra, de nuevo nace en el infierno, después sube a la tierra, después se va a los mundos superiores, baja de nuevo a la tierra, así va a estar. Vida tras vida, vida tras vida, vida tras vida. Nace con un buen karma, después nace con un mal karma, nace con un mal karma mental, después nace con un buen karma mental, nace con un cuerpo físico atractivo, después nace con un cuerpo físico, ¿no?, deforme, y así. Vida tras vida, vida tras vida. Entonces, aquí tenemos las definiciones del karma. Sanchita, karma acumulado de vidas pasadas. Prarabdha, porción del karma acumulado, en la cual se manifestará en la presente vida. Kriyam karma es el karma nuevo que hacemos, ¿no?
Agami es el karma nuevo que hacemos, que se contempla también, el nuevo que se va acumulando para que se manifieste en otras vidas. Estas son las divisiones del karma. Vamos a entrar más en detalle, pero vamos a cortar aquí y vamos a seguir en otro video.